El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Les traigo una interesantísima intervención que grabamos en el evento La Emergencia del Nosotros, celebrado el pasado 23 de abril en el Museo de Arte Arquidiocesano de la ciudad de Maracaibo, dirigido por nuestra amiga la hermana Ingrid. Vamos a escuchar al ex rector de la Universidad del Zulia, ex rector de la Universidad Católica, Ángel Lombardi, quien va a un poco analizar la situación social de nuestro país. Dicen algunas cosas interesantes sobre el papel que tienen los escritores, los autores, los artistas en esta crisis profunda que vivimos como sociedad. Espero que sea de su constante y de su agrado esta intervención y podamos reflexionar más sobre ella a través de las redes sociales. Con ustedes, nuestra sección La Voz del Autor. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, si me alargo o los aburro, me interrumpen. Ustedes controlan la hora. Miren, evidentemente esta mañana yo amanezco haciendo Twitter. Entonces un Twitter era ¿dónde están los subversivos? Porque normalmente una dictadura, una tiranía, un totalitarismo, siempre hay un grupo de conjurados. Es un grupo que está tratando de cambiar las cosas. Entonces dije, son los poetas y son los artistas. O sea, los conjurados de este momento en Venezuela son ustedes. Así que dentro de 1000 años, de Maduro nadie se acordará, de Chávez menos, y persistirá la poesía, el cuento y lo que se haga a nivel cultural en este momento. En mi caso, yo he logrado mantener mi esperanza en el ser humano, quizá por la formación en el campo de la historia. El campo de la historia me ha permitido, que es mi profesión, profesor de historia, que me ha permitido, tratar de entender lo que está pasando. Yo creo que parte del problema venezolano es que no terminamos de entender lo que está pasando. O sea, estamos anonadados, estamos aplastados por la realidad y no es para menos, porque nos llevaron a nivel de necesidad, a un nivel de necesidad tan grande como quitarnos la luz, que una sociedad moderna es la llave de todo lo demás. Fíjense la importancia de la electricidad, que la revolución bolchevique funcionaba por eslogan, igual que la revolución china, ¿no? El primer eslogan que utilizó la revolución bolchevique en 1917 fue marxismo más electricidad, para cambiar a Rusia. Fíjense ustedes, de tal manera que esta gente ni siquiera asumen el credo marxista, que es un planteamiento utópico, pero al mismo tiempo un planteamiento de modernidad. Entonces yo pienso que el problema venezolano, de la conciencia que tenemos los venezolanos en nuestra realidad, es que no nos educaron para esto. No fuimos educados para esto. Al contrario, se nos educó para lo contrario. Es decir, se nos creó falsa conciencia. Cuando digo se nos creó, nos creamos, porque los primeros reproductores de esa falsa conciencia somos nosotros mismos, al repetir mitos. Por ejemplo, el primer mito venezolano, por eso yo hablo de la deconstrucción de nuestra historia y la reconstrucción de la conciencia histórica, ¿no? Y eso nos lleva a eliminar todas esas cosas de izquierda y derecha, porque cuando el ser humano es llevado a un nivel de necesidad, desaparecen las categorías.
Simplemente somos humanos o inhumanos. Es decir, actuamos a favor de lo humano o a favor de lo inhumano, o negamos lo humano. Entonces yo pienso que ese es el primer aprendizaje, identificarnos como humanos. Ahora, eso obliga a sacudirnos, que no es fácil, especialmente en el adulto, a sacudirnos todas las falsas creencias que nos dijeron. Por ejemplo, las mitologías que a mi juicio hay que demoler, ¿no? Una sociedad joven, un país joven, es falso, sí. Absolutamente falso. Si agarramos nuestra raíz indígena, tenemos una tradición milenaria que empalma con el mundo asiático e indoeuropeo, milenario. Y nos perdemos en los orígenes de la humanidad, como todos los pueblos del mundo. Entonces, no hay juventud antropológica ni cultural. Si nos remontamos al aporte europeo, que es anterior al africano, mucha gente lo olvida, el aporte europeo es un aporte milenario, no español solamente. España es un crisol, árabe, musulmán, judío, etcétera, celtíbero, romano, mediterráneo, de tal manera que si vamos a la raíz europea, también somos milenarios. La décima, lo comentábamos, es española y algunos la vinculan a cantos persas, de tal manera que la cultura es universal, aunque se particularice en cada lugar, en cada sitio, ¿no? Si vamos al ancestro africano, pues ni hablar. Y si nos remitimos a las múltiples emigraciones, ni hablar. De tal manera que lo primero que hay que desterrar de nuestro lenguaje, que es la puerta de entrada a la conciencia, es que no somos una sociedad de jóvenes. Jóvenes. Somos una cultura antigua, con características que se han ido particularizando en el Zulia, en la laguna de Sinamaica, en Venezuela, en América Latina, y de lo particular a lo universal. Bueno, hay que reivindicar nuestra condición humana universal. Yo creo que eso es fundamental. Así es. En términos antropológico-cultural, en términos político, jurídico o del derecho, nosotros somos más viejos que el Estado alemán y el Estado italiano. Porque el Estado italiano y el Estado alemán, o sea, la nación alemana como Estado unido, o sea, unificado, es de la segunda mitad del siglo XIX y nosotros somos de la primera mitad del siglo XIX. O sea que como Estado, como formación política, somos más antiguos que Alemania e Italia. O sea que eso de Nuevo Mundo es un mito. Absolutamente. Fue algo que se le ocurrió a alguien desde su ignorancia, que creo se le atribuye a Américo Vespucci, a Pedro Martí de Anglería, que era un cronista italiano de la corte allá en Cádiz. Entonces dice, cuando llegaban los papeles de América, las noticias de América, entonces le puso a ese archivo de Orbe Novo. Entonces de ese mecanismo nosotros nos tragamos la utopía de que somos el nuevo mundo, y como estaba de moda la idea de la utopía, entonces nosotros nos creímos el cuento de que somos la tierra de la utopía, del paraíso. Eso se lo creyeron los católicos y se lo creyeron los protestantes. Los protestantes huían de Europa porque tenían que llegar otra vez al paraíso, y lo consiguieron. Los mormones de Utah, que el otro de tal sitio, y Colón vio el paraíso acá en Venezuela, la tierra de gracia, nuestro primer nombre europeo, la tierra de gracia, y dice, América es como el mundo es como una pera, y el pezón, la parte de arriba de la pera, es donde está el paraíso terrenal, y yo lo he encontrado. Bueno, nos tragamos esos cuentos. Entonces, estaba en el Orinoco. ¿Ah? Estaba en el Orinoco cuando dijo sí, eso. claro, todo este frente a Trinidad y ahí hay Paria, esa zona. Bueno, entonces hemos tragado cuentos. Entonces, pueblo joven, cultura joven, frente a las otras razas, nosotros somos una raza universal, como dijo Vasconcelos, etcétera. Bueno, puros cuentos chinos, ¿no? Tierra de la utopía. Entonces, tanto buscar el futuro, al final dejamos de atender el presente y lógicamente se nos manipuló desde el pasado. Pero bueno, hay que deconstruir el discurso. Y después
el cuento chino del dorado, ¿no? Nosotros somos ricos. Bueno, la riqueza venezolana pues se mide hoy por los 4 millones de la diáspora, buscando cómo sobrevivir, por el hambre en Venezuela, certificada, por la cantidad de sufrimiento, y la segunda ciudad de Venezuela, la opulenta Maracaibo, la capital petrolera, el emporio de la riqueza, o sea, una aldea abandonada al sol y al viento y a la tierra, ¿no? Realmente, bueno, entonces, todo eso hay que empezar a olvidarlo. Lo mejor es olvidarlo, ¿no? Repetirlo es un crimen. Después de esta experiencia, repetirlo es un crimen. Entonces, bueno, ese es un primer punto que yo quiero dejar aquí como inquietud, que se puede desarrollar de muchas maneras. El segundo punto, por eso digo yo que a mí me ha ayudado a sobrevivir en mi cordura, mi racionalidad, mi formación en la historia, porque a nosotros nos está pasando lo que le ha pasado a todos los pueblos del mundo en algún momento. Lo que pasa es que en nuestra memoria histórica nosotros teníamos como dos momentos mágicos: la independencia y el petróleo. Con la independencia se nos hizo creer que éramos los dueños de la gloria, y el culto a Bolívar lo expresaba. Pues. A Bolívar hay que enterrar. De Bolívar fue un personaje importante, llamémoslo padre de la patria, dediquémosle estatua, no hay ningún rollo, no le hace daño a nadie, pero no lo pongamos a resolver los problemas de hoy. Él está muerto, ni a invocarlo, eso es brujería, ni tampoco en nombre de sus ideas, que son ideas del siglo XVIII, resolver problemas del siglo XXI. Entonces, bueno, Pino Iturrieta, Carrera Dama fue pionero, el culto a Bolívar, dijeron cómo Bolívar ha sido manipulado para justificar y legitimar el poder en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es otro punto importante. Cancelemos la historia heroica del país. Démosle en los museos, las plazas. O sea, el que quiera, bueno, es libre, pues no lo vamos a prohibir, pero no lo convirtamos en conciencia nacional. O sea, no renunciemos a nuestra responsabilidad. Los héroes del presente somos nosotros, más nadie. Los golpes del presente son nuestros y los éxitos del presente son nuestros. Bueno, esa es la segunda idea. O sea, hay que eliminar a Eduardo Blanco. Así es. La Venezuela heroica, ¿no? Todas esas cositas. Y eso realmente le ha hecho mucho daño. No cerró la universidad. Y en tercer lugar, vamos a entender qué es lo que nos ha pasado en términos racionales. Y desde el punto de vista histórico es relativamente fácil explicarlo, no hay ningún misterio. Simplemente se consiguió petróleo. Y tierras raras. ¿Ah? Y tierras raras, coltrán. Bueno, y hay otras cosas, vamos a llamar petróleo, el coltrán, el uranio, el oro y tal ahí. Bueno, un país minero, un país de muchos recursos naturales, ¿no? Pero eso no es bueno ni es malo, sino es una oportunidad. A todos los seres humanos nos tocan oportunidades. Si somos racionales, razonables, aprovechamos las oportunidades. Ahí están los noruegos. Los noruegos consiguieron petróleo, no se volvieron locos y lo manejaron con criterio de racionalidad. Aquí tuvimos gente que nos recomendó racionalidad, Pérez Alfonso y otros, pero bueno, eso se puede analizar como otro tema, pues. Entonces tuvimos el azar de que hubo petróleo y evidentemente eso nos dio posibilidades como sociedad. El petróleo en sí mismo no fue malo. El petróleo fue una oportunidad y en cierto sentido logramos aprovecharlo, porque dimos un salto cuántico, ¿no? Un salto cualitativo de una Venezuela que en 1935, cuando muere Gómez, las cifras son aproximadas que voy a dar, o sea, había 1.500 universitarios, había un promedio de vida de 37 años, había un analfabetismo del 90%, había un habitante rural que casi era el 80%,
y existían todas las enfermedades del trópico vigentes. De tal manera, bueno, y era un país anarquizado, pobre, enfermo, lleno de analfabetas y anarquizado. Los famosos caudillos no eran ni unos caudillos, eran unos caporales, unos caciquitos, una hacienda con 4 peones, 5 peones, se armaban de machete y salían a hacer la revolución. Los caudillos de hoy son los bachaqueros. Bueno, sí. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido aquí 40 y tantas revoluciones. La revolución libertadora, la revolución rehabilitadora, la revolución no sé cuál tal. Eran las revoluciones. Entonces, bueno, ese país, gracias al petróleo y al buen sentido administrativo de ciertos gobernantes, no solamente el presidente, ciertos ministros, se hizo una labor de recuperación del país. Entre el 36 hasta, yo diría, los años 80. Distintamente quien gobernara, López, Medina, los Adecos, Pérez Jiménez. Lo cierto es que desde el año 36 hasta los años 80, todo venezolano, no importa su estatus social, rico, medio rico o pobre, iba a vivir mejor que sus padres. Bueno, eso empezó a revertirse en los 90. Entonces, evidentemente que una sociedad que recibe tantos beneficios en tan poco tiempo, creó una mentalidad. La mentalidad de está barato, dame dos, la Venezuela Saudita, el mayamerismo y tal, que ya gente como Cabruja y otra gente empezó a avisorar como un riesgo, ¿no? Entonces nos volvimos una sociedad irresponsable. Este no es un juicio personal sobre nadie, este es un juicio colectivo. En general, las élites, los dirigentes, las minorías, los profesionales, los universitarios, las clases medias y hasta el pobre se volvió irresponsable, en el sentido que nadie asumió la responsabilidad de su propia vida, sino simplemente somos ricos, pueblo joven, rico, con toda la plata del mundo y esto no va. Entonces, en términos técnicos diríamos que esto no era sustentable. De tal manera que esto tenía que llegar. La historia funciona por azar y necesidad.